Abrimos fuego analizando la táctica militar en el terreno, por decirlo de esta manera. Nos acompaña para ello Lucas Ronin, experto en seguridad internacional, para entender la operación Poda de Israel. ¿Cómo están logrando descabezar el poder iraní, eliminando a sus líderes uno a uno? Lucas, ¿nos escuchas? Sí, los escucho fuerte y claro. Gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Lucas, ¿cuál es el objetivo principal de Israel al priorizar eliminaciones selectivas sobre una invasión terrestre masiva? Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que sería el Líbano contra Hezbollah o también Irán, entendemos que las tácticas de los años 90, principios del 2000, eran tácticas más que nada que podrían ser relevantes contra un ejército como fue el ejército clásico de Saddam Hussein, pero contra organismos terroristas que utilizan justamente la guerra paralela, digamos. Las herramientas tienen que ser distintas. Una vez que uno quita la capacidad de mando, por más que tienen un sentido, o sea, hay digamos, ciertas órdenes escritas de hacia dónde tienen que hacer, cómo pueden seguir atacando. Después empiezan también a llegar a un momento en el cual no saben bien qué hacer. Vimos esto en las operaciones de los Vipers contra Hezbollah y luego la eliminación de altos mandos, entre ellos Hassan Nasrallah, donde vemos que fueron eliminados todos los altos cargos de Hezbollah. Lo mismo estamos viendo con Irán, que lo primero que se hizo fue eliminar todos los altos mandos lo antes posible, en un tiempo récord, algo que en una guerra convencional de tiempos anteriores tomaría tal vez meses o años, depende del terreno de combate. Y esto yo creo que sirvió mucho la práctica de cómo empezó a cambiar más que la estrategia, diría la manera operativa que trabaja el ejército israelí, por ejemplo, en Gaza contra los miembros de Hamas. Cuando se tomó la decisión de que se iba hacia la cabeza de todos los miembros de Hamas, esto dio buenos frutos y se aplicó este mismo campo de juego, este mismo campo operacional, también en Líbano y también, como vemos, en Irán, donde al fin y al cabo estos organismos terroristas entienden que perdieron la guerra. La única forma que tienen para venderse algún tipo de victoria va a ser sobrevivir como organismo. O sea, estamos entendiendo así que si jamás en Gaza todavía queda relevante para intentar gobernar lo que queda digamos, de territorio detrás de la línea amarilla. Lo mismo si Hezbollah todavía sobrevive como estructura en el Valle de la Beca, en el sur del Líbano, en el barrio de la Dajia, en Beirut, y si el régimen iraní queda luego relevante como algún tipo de gobierno, aunque sea gobierno paralelo en Irán el día después, ellos lo van a vender como victoria. Entonces es muy importante justamente eliminar todos los altos cargos y también inmediatamente después cualquiera que sustituye toma el poder de ellos. Desde ahí el organismo se destruye desde adentro. Lucas, muchísimos líderes de Irán han sido eliminados en estas operaciones. Por supuesto, esto ha debilitado la estructura militar o la estructura gubernamental que pudiera tener Irán. Ahora, me hace un poco de ruido entender, con todas estas eliminaciones a estos altos mandos, ¿qué viene luego? ¿Quiénes quedan? ¿Cuáles son las personas que asumirían estos papeles o estos roles? ¿Qué tiene pensado Israel para de pronto cubrirse las espaldas, por así decirlo, y que esto de una forma u otra no fortalezca o haga que se una más el régimen teocrático o los que quedan en este caso? Bueno, primero y principal, lo que, lo que más importa ahora, disculpen, no sé si se me fue la señal. Primero y Te escucho. principal, sí, perfecto. Lo que más importa ahora es debilitar la cabeza del pulpo. Entonces, si nos vamos directamente a lo que es Irán, entendemos que Irán trabaja, el Estado iraní, el régimen iraní trabaja
con dos ejércitos. El primero es el ejército normal, el Artresh. El segundo es el ejército de la Guardia Revolucionaria iraní, que es el que es leal al líder supremo, al régimen de los ayatolas. Ahora bien, lo que está haciendo Israel y Estados Unidos es eliminando todo el sistema del régimen de la Guardia Revolucionaria iraní, siendo también por cada checkpoint, por cada institución que representa la Guardia Revolucionaria iraní y también el Basij, que es justamente esa policía que es fiel al gobierno del régimen ayatollah. Una vez destruido esto, además es fortalecer al pueblo iraní para que puedan crear su propia, pueden así llamarlas, milicias para poder hacer su guerra de independencia. Y al mismo tiempo, al ver que el régimen iraní está debilitado, que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní están debilitadas, ver cómo actúa el ejército paralelo, o sea, el ejército el normal, el Artesh, siendo que este ejército justamente, por más que es más grande, no estuvo bien financiado todos estos años. Pero si el ejército mismo ve la posibilidad de cambiar de bando y dar la espalda a la Guardia Revolucionaria iraní, podríamos ver un golpe de Estado para, al fin y al cabo, hacer una transición. ¿Quiénes van a tomar el día después? ¿Qué va a pasar el día después? Esto es algo que se está manejando con varias opciones, también en Estados Unidos, a propósito también en Israel, porque nadie quiere en el Medio Oriente una nueva Irak del día después que cae Saddam Hussein, nadie quiere una nueva Libia del día después que cae, que cae el Gaddafi. Queremos un lugar que sea estable, queremos que también esto sirva para liberar al pueblo iraní de tantos años de represión, desde el año 79, pero al mismo tiempo esto tiene que ser justamente una transición más prolija, por así llamarla, y sistemática iraní, Hezbollah, los hutíes en el Yemen, también organizaciones terroristas que no son chiitas, que son sunitas, como Hamas, la Yihad Islámica Palestina, aquí en Israel, los chiitas en Irak, todos ellos pierden su mayor acceso a presupuesto y también ayuda militar, por lo cual esto significa que una vez acabado el régimen ayatollah, esto va a ser un efecto dominó para que terminen de caer los demás organismos terroristas y allí realmente podemos ver la liberación del Yemen, que los hutíes están ahora tomando hasta la capital, en Sana. Podemos ver la liberación en Líbano, ya que Israel en estos momentos está actuando en el Líbano, pero está actuando contra los chiitas, contra Hezbollah, los miembros de Hezbollah, pero el Líbano en sí se autoproclama cristiano, con identidad cristiana, con cultura cristiana, y quieren sacarse de encima a estos extremistas islamistas y no tienen el cómo. Entonces, la única esperanza que realmente tienen los libaneses es justamente esta intervención israelí y hasta posiblemente intervención de otro organismo, pero de esta manera, finalmente, podríamos llegar que al día después haya hasta una normalización de paz entre Líbano e Israel, continuando con los acuerdos de Abraham. Pero bueno, para eso hay que terminar justamente con todos estos trabajos. Lucas, bueno, justamente muchísimos países árabes aledaños a la región están en contra de las acciones que ha ejecutado Irán y los ataques que ha realizado. Ahora, muy bien, tú mencionas sobre los ataques de estas milicias terroristas en Gaza, en Yemen, en el Líbano, con Hamas, con Hezbollah, y te pregunto lo siguiente: una vez caiga Irán o el régimen de Irán, y tú bien lo dices, automáticamente caen las otras milicias terroristas, automáticamente se elimina cualquier tipo de amenaza, se deja de hablar de alguna amenaza para Israel por parte de estas milicias, o es una operación que se haría más fácil para la CFDI neutralizar y controlar las regiones que están siendo los atacantes principales también.
¿En cuánto Bueno, cuando tiempo se hablamos de, tarda una sí, solución? cuando hablamos de amenazas hay que dividir esto, porque amenazas siempre va a haber, organismos terroristas, también si Hezbollah ya no puede amenazar como lo está haciendo ahora, va a seguir siendo relevante en algunas formas. También ex miembros de la Guardia Revolucionaria iraní abrirán otro tipo de organismo, van a querer todavía ser algún tipo de relevante, así como también vemos que Estado Islámico, que Daesh sigue actuando de una forma u otra, por más que en su mayoría no era lo que era en sus principios, ¿no? Pero cuando dividimos esto, tenemos que hablar de lo que era, por ejemplo, todo este régimen iraní con sus proxies previo al 7 de octubre, lo que era esto en el 6 de octubre del 2023. Ahora, ¿cuál era la amenaza? Estábamos hablando de una amenaza existencial y lo que va a tratar de hacer Israel es eliminar esta amenaza existencial para que no vuelva a ocurrir no solamente un 7 de octubre. Yo te puedo decir, bajo los análisis que yo hacía en junio, julio del 2023, lo que planificaba hacer Irán, utilizando sus proxies y sus aliados como Hamas, que no es un proxy de Irán, pero que sí es un aliado iraní, y tenía financiación iraní y tenía mucho apoyo logístico militar iraní. Lo que estaba preparando Irán era un anillo de presión para destruir primero principal Israel, ya que sabía que una vez que caería Israel, que puede apoderarse y crear una hegemonía en todo el Medio Oriente. Vemos ahora mismo cómo todos los países del Medio Oriente están siendo atacados por Irán y que ninguno de ellos se anima a hacer absolutamente nada, por más que ya están siendo atacados porque tienen miedo a una represalia peor, porque no tienen las formas de defenderse y volver a atacar. Lo mismo veíamos allí por el 2018 con los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita, donde Arabia Saudí no se pudo defender contra los hutíes mismos. Entonces Irán sabía muy bien que si hacía un ataque de 7 frentes contra Israel de manera coordinada y al mismo tiempo, podría acabar con su principal adversario para llegar a los planes de generar una hegemonía chiita en el Medio Oriente. Ahora, esa amenaza existencial está siendo tratada a tal nivel de que pudimos evitar un Irán nuclear, de que podemos evitar también que sigan desarrollando sus planes de balística, que es, digamos, el bastión más importante en la estrategia militar iraní, del régimen iraní, y se entiende que para acabar con esta amenaza existencial hay que acabar con Hezbollah, con Irán y después con otros organismos terroristas de lleno, de raíz. Entonces van a seguir habiendo atentados, van a seguir habiendo ataques de una forma u otra, sí, pero no vamos a hablar de ataques existenciales. Creo que el 7 de octubre fue un 10% de lo que lo planificaba hacer Irán, y esto fue por una falta de coordinación en la cual jamás se lanzó solo contra Israel y conllevó a que todos los demás miembros de esta alianza del eje chiita e iraní se tuvieran que unir de alguna forma u otra, siendo que Irán mismo estuvo súper enojado con Hamas por esta acción de cometer el 7 de octubre, y esto llevó a un efecto en cadena en la cual Israel pudo manejar por casi más de 2 años una guerra de 7 frentes, pero todo el tiempo coordinando dónde está su frente principal, el frente secundario, el frente terciario y así. Y de esta manera vemos cómo todo esto le explotó la cara justamente al régimen iraní, y cada vez más estamos viendo el final de este plan sádico que tenía el régimen. Lucas, ya casi para terminar, te hago la última pregunta de nuestra conversación. ¿Cuál es el próximo paso lógico de Israel si Irán no detiene su ofensiva? Porque todavía se siguen registrando algunos ataques. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta a esta interrogante que muchos se hacen? Bueno, para Israel, más allá de que Irán siga o no siga atacando, para Israel la situación es que el régimen iraní tiene que caer, pero no va a depender de Israel y no va a depender de Estados Unidos, va a depender del pueblo iraní.
Israel y Estados Unidos pueden darle al pueblo iraní todas las condiciones aptas para que ellos se levanten y tomen el poder, pero solamente ellos pueden hacer esto. Lo que pueden hacer esta alianza Estados Unidos es proteger ciertos lugares, atacar a ciertas situaciones, ayudar al pueblo iraní, pero eso va a depender del pueblo iraní. Lo que sí está en manos de Israel es acabar con Hezbollah, y para eso se espera, más que nada, desarmar, aunque sea como mínimo, lo que es Hezbollah en el sur del Líbano, ya que había una amenaza eh, igual que la fuerza Nukba, que es la élite de Hamas, que fue la que invadió el 7 de octubre el sur de Israel. Hezbollah tenía las fuerzas Roadán, que es la élite de Hezbollah que planificó por décadas invadir el norte israelí. Iba a crear algo mucho peor de lo que pasó el 7 de octubre en el norte. Entonces, Israel entiende que ya no puede quedarse cruzado de brazos mientras este tipo de amenazas solamente van en crecimiento, mientras si se acaba ahora en un tibio cese al fuego, sería posponer el problema para después. La única opción que va a tener Israel en estos momentos es acabar con la infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano y ver cómo ayuda justamente al ejército libanés, aunque parezca muy loco decir esto ahora, pero hablando a futuro, para que vuelva a tomar el poder de su propio país, que no lo tiene en estos momentos, ya que el que está manipulando el país en estos momentos es Hezbollah, mientras Líbano vive en una sombra de miedo por este organismo. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Conversamos con Lucas Ronin, experto en seguridad nacional. Gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Un placer.